Buenas noches, buenas noches, personas conflictuadas. Buenas noches, compañeros. Aquí se encuentra la Piedra del Sur. Luego de un buen tiempo. Y se quedarán, pero ayer hubo video. Pero es que ese video yo ya lo tenía preparado desde antes y simplemente fue un huevón y no lo pude subir. Entonces lo subí el día de ayer. Fueron 4 días de descanso y ahora estamos aquí de vuelta. Luego de mucho pensamiento profundo y luego de muchos momentos muy alocados, he llegado a conclusiones particulares y he llegado a desarrollar varias corrientes de pensamiento que, no lo sé, siento que son semillas de personalidades particulares, pero bueno, eso da igual. Lo que importa ahora mismo es nuestro querido libro, ¿no? Y bueno, quiero explicar un par de cosas antes de empezar. Primero que nada, este es el último módulo de esta clase. Y hablando de módulos, pronto se aproxima mi tiempo de estudio intensivo, tiempo de cambios otra vez. Cambios que como siempre aterran, ¿no? Mi cerebro me dice, mi cabeza, no sé, no estoy seguro de... Creo que decir cabeza es generalizar. Es decir que todo mi cerebro piensa automáticamente en lo negativo. Entonces digamos que es esa parte oscura, esas venas que parece que transmiten pura bilis, que permean mi cerebro durante estos días, que me obligan a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. La maldición de mi maldita existencia, el sobrepensamiento. Ay, alguna vez escuché que las personas, los hombres y los seres humanos, sufrimos mucho más por la imaginación que por la realidad. Nunca podría estar más de acuerdo que ahora mismo. La imaginación, amigos míos, la imaginación a veces nos da tanta felicidad, me dio tantos proyectos, tantas cosas, que ahora mismo también destruye sin piedad y me dice, nunca vas a poder hacer nada de lo que tenías pensado, nada de lo que tenías pensado, porque ya nada va a ser igual, nada va a ser igual, nunca vas a volver a ser tan feliz como eras antes, y es extraño, es particular, yo no quiero pensar en eso, ¿no? Pero a la vez es un punto importante también decir, oye, está bien, pero eso nos va a dar nuevas perspectivas de la vida, una nueva forma de ver el mundo. Son dos formas de pensar que están peleando constantemente. La miserable y patética que simplemente quiere pudrirse en su pateticidad, y la segunda que quiere ver a todo con esperanza absoluta. Creo que ambas son iguales negativas, pero bueno, eso no es lo importante ahora mismo. El punto es que estamos a punto de terminar este primer curso. Entonces, este primer curso acerca de la realidad de nuestros tiempos contemporáneos. Pero lo que yo quiero decir es que el libro es muy largo. Y siendo honestos, no estoy seguro de poder embarcarme tantas noches así. Por ejemplo, pónganse que 2 meses enteros tal vez. O bueno, tal vez no tanto, 1 mes y medio, 1 mes y el inicio de otro mes. Enteros completamente en leer cómo el mundo se está yendo al diablo y a la vez mi psique se está yendo al diablo. Así que no estoy seguro de poder hacer eso. Preferiría simplemente terminar este curso, ir a otro libro y luego pasar al siguiente curso. Entonces, pasemos al último módulo del día de hoy. Nos preparamos mentalmente, físicamente, todos listos. De un momento, por favor. 4 segundos de inhalación. Soltamos. Nos relajamos. Mente en blanco. ¿Todo listo? ¿Están listos? Empecemos. Curso básico de racismo y de machismo. Los subordinados deben obediencia eterna a sus superiores, como las mujeres deben obediencia a los hombres. Unos nacen para mandones y otros nacen para mandados. El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética. Los pobres no están jodidos por la culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino, y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende luz roja y suena la alarma. Los mitos, los ritos y los hitos. En las Américas y también en Europa, la policía caza estereotipos.
culpables del delito de portación de cara. Paréntesis. Aquí tengo que decir, primero que nada, un dato. No me acuerdo exactamente el nombre de la persona, por lo tanto mi testimonio actual no tiene validez, puesto que sin el nombre no se comprende completamente la historia. Pero fue un sujeto argentino que fue a Estados Unidos en 1999, creo. O antes, tal vez en 1928. El punto es que fue junto con otro cabrón y los dos mataron a un ciudadano estadounidense para robarle su vehículo, su automóvil. Ese ciudadano argentino fue obviamente llevado ante la justicia y fue sentenciado a pena de muerte por el hecho de que, grandemente por el hecho de que era latino. Y dejemos eso de lado. El punto es que se le prometió la pena de muerte, que es para mí el hecho de prometérseme que en algún momento voy a perder la audición, ponte. Y el tipo tuvo que vivir durante muchos años en prisión, primero que nada, en una celda de una enorme seguridad, por el hecho de que era un condenado a muerte y por lo tanto no era necesario darle muchas comodidades, con solo una ventanita, un espacio extremadamente reducido y pasando todos los días ahí. El punto es que su pena de muerte se pospuso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y obviamente con cada una de esas era una tortura absoluta, porque es literalmente como si uno te fuerzan a vivir en un sitio incómodo, desagradable y que odias con todo tu ser. 2, te dicen que te van a matar, te vas a morir y espéralo, eso. Toma, 2 cosas y listo, tú te las chantas. El pobre tipo obviamente se volvió absolutamente loco. No justifica el hecho de que haya matado a otra persona, pero el punto es que, ok, si vas a matarlo, hazlo ya, ¿me entiendes? O sea, nadie va a entender esta pinche referencia, pero Foxy, si vas a hacer algo, hazlo ya, porque no voy a estar esperando. O sea, si vas a hacer algo, mátalo ya, si lo vas a matar, mátalo. Pero no, lo dejaron ahí durante años y años. Pasó de 1999 hasta nuestros años y sigue ahí, creo, sigue ahí pudriéndose cada día. Dicen sus guardias y dicen las malas lenguas que dormía 17 horas, que en una excepción judicial, no sé cómo putas madres se llama, una cosa judicial. Estoy tan destruido que mi puta cabeza ya me está volviendo agresivo. Bueno, en una cosa judicial, el tipo estaba tan mal del coco ya, que literalmente se moneó enfrente al público, o sea, se autoestimuló, porque estaba muy mal en la cabeza. Su madre iba a visitarlo algunas veces y ella incluso pedía, ya llévenselo, porque el tipo ya literalmente en las primeras entrevistas era como de que, sí, estoy aquí, ya me quiero morir, bla, bla, bla. Pero ya en las más nuevas era como, pues sí, sí, que Dios, sí, creo en Dios. Y cada día es una puta tortura. O sea, sí es como, alabaster, viejo, vértebra. Ese tipo ya está out de todo. Entonces, sí, es cierto de que por mucho tiempo el racismo estuvo muy cabrón, ¿no? Es un gusto saber que hoy en día se está disminuyendo, pero nunca se va a eliminar del todo, como muchas otras cosas, ¿no? Siempre es esa mierda, no se puede tener certeza de todo en absoluto. La maldición de la vida de todo ser humano, saber que no lo controlas todo. Pero bueno, fin del paréntesis. Cada sospechoso que no es blanco confirma la regla escrita con una tinta invisible. En las profundidades de la conciencia colectiva, el crimen es negro o marrón, o por lo menos amarillo. Esta demonización ignora la experiencia histórica del mundo, por no hablar más que estos últimos 5 siglos. Habría que reconocer que no han sido para nada escasos los crímenes de color blanco. Los blancos sumaban no más de la 1/5 parte de la población mundial en los tiempos del Renacimiento, pero ya se decían portadores de la voluntad divina, en nombre de
En nombre de Dios, exterminaron a qué sé yo cuántos millones de indios en las Américas y arrancaron a quién sabe yo cuántos millones de negros de África. Blancos fueron los reyes, los vampiros de indios, los traficantes negreros que fundaron la esclavitud hereditaria en América y en África, para que los hijos de los esclavos nacieran esclavos en las minas y en las plantaciones. Blancos fueron los autores de los incontables actos de barbarie que la civilización cometió en los siglos siguientes para imponer a sangre y fuego su blanco poder imperial sobre los 4 puntos cardinales del globo. Blancos fueron los jefes de Estado y los jefes guerreros que organizaron y ejecutaron con ayuda de los japoneses las 2 guerras mundiales que en el siglo XX mataron a 64 millones de personas, y en su mayoría civiles, y blancos fueron los que planificaron y realizaron el holocausto de los judíos, que también incluyó a rojos, gitanos y homosexuales en los campos nazis de exterminio. La certeza de que unos pueblos nacen para ser libres y otros para ser esclavos ha guiado los pasos de todos los imperios que en el mundo han sido. Una disculpa, pero fue a partir del Renacimiento y de la conquista de América que el racismo se articuló como un sistema de absolución moral al servicio de la glotonería europea. Desde entonces, el racismo impera en el mundo colonizado descalifica a las mayorías, en el mundo colonizador margina a las minorías. La era colonial necesitó del racismo tanto como lo necesitó de la pólvora, y desde Roma los papas calumniaban a Dios atribuyéndose la orden de arrasamiento. El derecho internacional nació para dar valor legal a la invasión y al despojo, mientras el racismo otorgaba salvoconductos a las atrocidades militares y daba coartadas a la despiadada explotación de las gentes y las tierras sometidas. En la América hispana, un nuevo vocabulario ayudó a determinar la ubicación de cada persona en la escala social, según la degradación sufrida por la mezcla de sangres. Mulato era y es el mestizo del blanco y negra, en obvia alusión a la mula, hija estéril del burro y de la yegua, mientras muchos otros términos fueron inventados para clasificar 1000 colores generados por los sucesivos revoltijos de europeos, americanos y africanos en el Nuevo Mundo. Corchete, la identidad. ¿Dónde están mis ancestros? ¿A quienes he de celebrar? ¿Dónde encontraré mi materia prima? Mi primer antepasado americano fue un indio de los tiempos tempranos. Los antepasados de ustedes lo han desollado vivo, y yo soy un huérfano. Mark Twain, que era blanco, en The New York Times, 26 de diciembre de 1881. Fin del paréntesis. Nombres simples como castizo, cuarterón, quinterón, morisco, cholo, albino, lobo, zambaigo, cambujo, albarazado, barcino, coyote, chamizo, zambo, jíbaro, tresalvo, jarocho, lunarejo y rayado, y también nombres compuestos como tornatrás, ahí te estás, tente en el aire y no te entiendo. Bautizaban a los frutos de las ensaladas tropicales y definían la mayor o menor gravedad de la maldición hereditaria. De todos los nombres, no te entiendo es el más revelador. Desde eso que llaman el descubrimiento de América, llevamos 5 siglos de no entiendos. Cristóbal Colón creyó que los indios eran indios de la India, que los cubanos habitaban China y que los haitianos Japón. Su hermano Bartolomé fundó la pena de muerte en las Américas, quemando vivos a 6 indígenas por delito de sacrilegio. Los culpables habían enterrado estampitas católicas para que los nuevos dioses hicieran fecundas las siembras. Cuando los conquistadores llegaron a las costas del este de México, preguntaron: ¿cómo se llama este lugar? Los nativos contestaron: no entendemos nada, que en la lengua maya de ese lugar sonaba parecido a Yucatán, y desde entonces Yucatán se llama así. Cuando los conquistadores se internaron hasta el corazón de la América del Sur, preguntaron: ¿cómo se llama este lago? Los nativos contestaron: ¿el agua, señor? Que en esa lengua guaraní sonaba parecido y Pacarí, y desde entonces así se llama el lago de las cercanías de Asunción del Paraguay. Los indios siempre fueron lampiños, pero en 1964 en su Diccionari Universal, Antoine Furetier los describió velludos y cubiertos de pelo, porque la tradición iconográfica europea mandaba que los salvajes fueran peludos como monos. En 1774, el fraile doctrinero del pueblo de San Andrés Itzapán, en Guatemala, descubrió que los indios no adoraban a la Virgen María, sino la serpiente aplastada bajo su pie, por ser la serpiente de su vieja amiga, divinidad de los mayas. Y también descubrió que los indios veneraban la cruz porque la cruz tiene la forma del encuentro de la lluvia con la tierra. Al mismo tiempo, en la ciudad alemana de Königsberg, el filósofo Immanuel Kant
quien nunca había estado en América, sentenció que los indios eran incapaces de civilización y que estaban destinados al exterminio. O sea que ese güey, muchos años después, renació como un cabrón que dijo: y porque el peruano tiene cara de peruano y el chileno tiene cara de chileno, y tu puta madre, y soy un estúpido. Así, bueno, ¿dónde quedamos? Y en eso andaban. La verdad sea dicha, aunque no por méritos propios, no eran muchos los indios que habían sobrevivido a los disparos del arcabuz y del cañón, el ataque de los virus y de las bacterias desconocidos en América, y a las jornadas infinitas del trabajo forzado en los campos, en las minas de oro y plata, y habían sido muchos los condenados al azote, a la hoguera o a la horca por pecado de la idolatría. Los incapaces de civilización vivían en comunión con la naturaleza y creían, como muchos de sus nietos creen todavía, que sagrada es la tierra y sagrado es todo lo que en la tierra anda o de la tierra brota. Y continuaron los equívocos de siglo en siglo. En Argentina, a fines del siglo XIX, se llamó conquista del desierto a las campañas militares que aniquilaron a los indios del sur, aunque en aquel entonces la Patagonia estaba menos desierta que ahora. Corchete. Para la cátedra de Derecho Penal, en 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró un indio tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encarcelado. ¿Cómo que qué? ¿Se los llevaba así desollado o qué? Me perdí. Ok, aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada patricidio. No entendí, pero bueno. Fin del corchete. La antropóloga Catalina Buliubasic descubrió que el registro civil había resuelto documentar a los indios indocumentados de la Puna de Salta al norte del país. Los nombres aborígenes habían sido cambiados por nombres tan poco extranjeros como Chevroleta, Ford, 27, 8, 13 y hasta había indígenas rebautizados con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, así completito, en memoria de un prócer que sentía más bien náuseas por la población nativa. Hoy por hoy se considera a los indios un peso muerto para la economía de los países, que en gran medida viven en sus brazos, y un lastre para la cultura de plástico que esos países tienen por modelo. En Guatemala, uno de los pocos países donde pudieron recuperarse de la catástrofe demográfica, los indios sufren maltrato como la más marginada de las minorías, aunque sean la mayoría de la población. Los mestizos, los blancos o los que dicen ser blancos, visten y viven, o quisieran vestir y vivir, al modo de Miami, por no parecer indios, mientras miles de extranjeros acuden en peregrinación al mercado de Chichicastenango, uno de los baluartes de la belleza del mundo, donde el arte indígena ofrece sus tejidos de asombrosa imaginación creadora. El coronel Carlos Castillo Armas, que en 1954 usurpó el poder que soñaba convertir a Guatemala en Disneylandia, para salvar a los indios de la ignorancia y del atraso, el coronel se propuso despertarles el gusto estético, como explicó en un folleto de propaganda oficial, enseñándoles tejidos, bordados y otras labores. La muerte los sorprendió en plena tarea. Pareces indio o hueles a negro, dicen algunas madres de los hijos que no quieren bañarse, en los países de más fuerte presencia indígena o negra, pero los cronistas de Indias registraron el estupor de los conquistadores ante la frecuencia con que los indios se bañaban, y desde entonces han sido los indios y más tarde los esclavos africanos quienes han tenido la gentileza de transmitir a los demás latinoamericanos sus costumbres de higiene. La fe cristiana desconfiaba del baño, que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en tiempos de la Inquisición, quien se bañaba con alguna frecuencia estaba confesando su herejía musulmana y podía acabar sus días en la hoguera. En la España de hoy, el árabe es árabe si veranea en Marbella. El árabe pobre es nada más que moro. Para los racistas, moro hediondo. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya visitado esa fiesta del agua que es el Alhambra de Granada, la cultura musulmana es una gran cultura del agua desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que no fuera de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa con considerable demora, más o menos al tiempo que la televisión. Los indígenas son cobardes y los negros asustadizos, pero ellos han sido siempre buena carne de cañón en las guerras de conquista, en las guerras de independencia, en las guerras de civiles y en las guerras de fronteras de América Latina. Indios eran los soldados que los españoles usaban para masacrar indios en la época de la conquista.
En el siglo XIX, la Guerra de la Independencia fue una hecatombe para los negros argentinos, siempre ubicados en la primera línea de fuego. En la guerra contra Paraguay, los cadáveres de los negros brasileños regaron los campos de batalla. Los indios formaban tropas de Perú y Bolivia. Corchete. La diosa. La noche de Iemanjá, toda la costa es una fiesta. Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y otras orillas celebran a la diosa del mar. La multitud enciende en la arena un lucerío de velas y arroja a las aguas un jardín de flores blancas y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas que a ella tanto le gustan, contaminando un chingo el agua, pero bueno, la neta, güey. Entonces los creyentes piden algún deseo. El mapa del tesoro escondido, la llave del amor prohibido, el regreso de los perdidos, la resurrección de los queridos, y nadie pide salud, chingada madre, porque a nadie le importa la salud. Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizás el milagro no dure más que las palabras que lo nombran, pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos y brillan en la noche. Cuando el oleaje se lleva a las ofrendas, ellos retroceden de cara al horizonte por no dar la espalda a la diosa, y a paso muy lento regresan a la ciudad. Fin del corchete. En la guerra contra Chile, esa raza abyecta y degradada, como la llamaban el escritor peruano Ricardo Palma, fue enviada al matadero, mientras los oficiales huían gritando ¡Viva la patria! En tiempos recientes, los indios pusieron los muertos en la guerra entre Ecuador y Perú, y no había más que soldados indios en los ejércitos que arrasaron las comunidades indias en las montañas de Guatemala. Los oficiales mestizos cumplían cada crimen, una feroz ceremonia de exorcismo contra la mitad de su sangre. Trabaja como un negro, dicen los que también dicen que los negros son haraganes. Se dice, el blanco corre, el negro huye. El blanco que corre es hombre robado, el negro que huye es un ladrón. Hasta Martín Fierro, el personaje que encarnó los gauchos, pobres y perseguidos, opinaba que eran ladrones los negros, hechos por el diablo para tizón del infierno, y también los indios. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio, ladrón, y como indio ladrón muere. Negro ladrón, indio ladrón. La tradición del equívoco manda que los ladrones sean los más robados. Desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud, a los indios y a los negros se les han robado los brazos, las tierras, la fuerza del trabajo y la riqueza, y también la palabra y la memoria. En el Río de la Plata, quilombo significa burdel, caos, desorden, relajo, pero esta voz africana de la lengua bantú quiere decir en verdad campo de iniciación. Corchete. El infierno. En tiempos coloniales, Palenque fue el santuario de libertad que escondía selva adentro a los esclavos negros fugitivos de Cartagena de Indias y de las plantaciones de la costa colombiana. Pasaron los años y los siglos, Palenque sobrevivió. Los palenqueros siguen creyendo que la tierra es su tierra. Es un cuerpo hecho de montes, selvas, aires, gentes, que por los árboles respira y llora por los arroyos. Y también siguen creyendo que en el paraíso reciben la recompensa los que han disfrutado de la vida, y en el infierno reciben castigo los que han desobedecido la orden divina. En el infierno arden, condenados al fuego eterno, las mujeres frías y los hombres fríos, que han desobedecido las sagradas voces que mandan vivir gozando con alegría y pasión. Fin del corchete. En Brasil, quilombos fueron los espacios de libertad que fundaron, selva adentro, los esclavos fugitivos. Algunos de esos santuarios duraron mucho tiempo, un siglo entero vivió el reino libre de Palmares, en el interior de Alagoas, que resistió más de 30 expediciones militares de los ejércitos de Holanda y Portugal. La historia real de la conquista y la colonización de las Américas es una historia de la dignidad incesante. Nunca hubo un día sin rebelión en todos los años de aquellos siglos, pero la historia oficial ha ninguneado casi todos esos alzamientos, con el desprecio que merecen los actos de mala conducta de la mano de obra. Al fin y al cabo, cuando los negros y los indios se negaban a aceptar como destino la esclavitud o el trabajo forzado, estaban cometiendo delitos de subversión contra la organización del universo. Entre la ameba y Dios, el orden universal se funda en una larga cadena de subordinaciones sucesivas. Como los planetas giran alrededor del Sol, han de girar los siervos alrededor de los señores. La desigualdad social y la discriminación racial integran la armonía del cosmos desde los tiempos coloniales, y así sigue siendo, y no solo en las Américas. En 1995, Pietro Ingrao lo comprobaba en Italia. Tengo una mucama filipina en casa.
Qué extraño, resulta difícil imaginar a una familia filipina que tenga en su casa una mucama blanca. Nunca han faltado pensadores capaces de elevar la categoría científica de los prejuicios de la clase dominante, pero en el siglo XIX fue pródigo en Europa el filósofo Auguste Comte, uno de los fundadores de la sociología moderna. Creía en la superioridad de la raza blanca y en la perpetua infancia de la mujer, como casi todos sus colegas. Comte no tenía dudas sobre ese principio esencial. Blancos son los hombres aptos para ejercer el mando sobre los condenados a las posiciones sociales subalternas. Cesare el Lombroso convirtió el racismo en el tema policial. Este profesor italiano, que era judío, comprobó la peligrosidad de los salvajes primitivos mediante un método muy semejante al que Hitler utilizó medio siglo después para justificar el antisemitismo. Según Lombroso, los delincuentes nacían delincuentes y los rasgos de animalidad que los delataban eran los mismos rasgos de los negros africanos y de los indios americanos, herederos de la raza mongoloide. Los homicidas tenían pómulos anchos, pelo crespo y oscuro, poca barba, grandes colmillos. Los ladrones tenían nariz aplastada, los violadores, labios partidos, labios y párpados hinchados. Como los salvajes criminales, no se sonrojaban, lo que les permitía mentir descaradamente. Las mujeres sí se sonrojaban, aunque Lombroso había descubierto que hasta las mujeres condenadas normales albergan rasgos criminaloides. También los revolucionarios. Nunca he visto un anarquista que tenga la cara simétrica. Corchete. Los héroes y los malditos. Dentro de algunos atletas había un gentío. En los años 40, cuando los negros norteamericanos no podían compartir con los blancos ni siquiera el cementerio, Jack Robinson se impulsó en el béisbol. Millones de negros pisoteados reconocerían su dignidad en este atleta que brillaba como nadie, en un deporte que era exclusivo para blancos. El público lo insultaba y le tiraba maníes, los rivales le escupían y en su casa recibía amenazas de muerte. En 1994, mientras el mundo clamaba a Nelson Mandela y su larga pelea contra el racismo, el atleta Josiah Tuwane se convertía en el primer negro sudafricano que ganaba una olimpiada. En estos últimos años está siendo normal que los trofeos olímpicos queden en manos de Kenia, Etiopía, Somalia, Burundi o Sudáfrica. Tiger Woods, llamado el Mozart del golf, está triunfando en un deporte de blancos ricos, y hace muchos años que son negros los astros del baloncesto y del boxeo. Son negros o mulatos los jugadores que más alegría y belleza dan al fútbol. Según el doble discurso racista, es perfectamente posible aplaudir a los negros exitosos y maldecir a los demás. En la Copa del Mundo que ganó Francia el 98, eran inmigrantes casi todos los futbolistas que vestían la camiseta azul, y al son de la Marsella iniciaban cada partido. Una encuesta realizada en esos días confirmó que 4 de cada 10 franceses tienen prejuicios racistas, pero todos los franceses celebraron el triunfo como si los negros y los árabes fueran hijos de Juana de Arco. Herbert Spencer fundaba el Imperio de la Razón. Las desigualdades que hoy por hoy son ley del mercado, aunque ha pasado más de un siglo, suenan como de ahora, muy de nuestros neoliberales tiempos. Alguna de sus certezas, según Spencer, el Estado debía ponerse entre paréntesis para no interferir en los procesos de selección natural que dan el poder a los hombres más fuertes y mejor dotados. La protección social no hacía más que multiplicar el enjambre de los vagos, y la escuela pública procreaba descontentos. El Estado debía limitarse a instruir a las razas inferiores en los oficios manuales y a mantenerlas lejos del alcohol. Como suele ocurrir con la policía en los allanamientos, el racismo encuentra lo que pone. Hasta los primeros años del siglo XX duró la moda de pesar los cerebros para medir la inteligencia. Este método científico, que dio lugar a un obsceno exhibicionismo de masas encefálicas, demostró que los indios, los negros y las mujeres tenían cerebros más bien livianitos. Gabriel René Moreno, la figura intelectual del siglo pasado, en Bolivia, había comprobado, balanza en mano, que el cerebro indígena y el cerebro mestizo pesaban entre 5, 7 y 10 onzas, menos que el cerebro de la raza blanca. El peso del cerebro tiene en relación a la inteligencia la misma importancia que el tamaño del pene tiene en relación de la eficacia sexual, o sea, ninguna. Ya dirán ustedes. Eran ustedes, güey, yo no sé, güey, a mí nunca me la han metido, güey, así que yo no sé, pero ya dirán ustedes, los que sí ya le hayan echado aquí al otro lado, ¿no? Yo por mi lado,
pues no sé, güey. Yo tampoco he estado con ninguna vieja para que diga así como, oh, estuvo buenísimo, no mames, pendejo, esto es de la verga. Pero yo pienso que hay más. O sea, sí es como, para mí sí es como, sí es importante. Sí, es importante. Es importante, hermano, la verdad. Sí es importante. Pero no es lo único que hay, viejo. No es lo único que hay. Hay más cosas. Tienes manos, tienes lengua, tienes brazos. O sea, aún tienes muchas cosas que ofrecer, hermano. Así que si tú eres creativo, te la vas a hacer. Incluso si lo primordial no está tan cañón, ¿me entiendes? Es como, bueno, sí, ok, porque he perdido el brazo, pero no estoy muerto. Así que, bueno. No, ya ni me acuerdo dónde quedamos. Ok, pero los hombres de ciencia andaban en la casa de cráneos famosos y no se desalentaban a pesar de los resultados desconcertantes de sus operaciones. El cerebro de Anatoly Franz, por ejemplo, pesó la mitad que el de Iván Turgeniev, aunque sus méritos literarios se consideraban parejos. Hace un siglo, Alfred Binet inventó en París el primer test de coeficiente intelectual, con el sano propósito de identificar a los niños que necesitaban más ayuda de los maestros en las escuelas. Corchete. Nombres. El maratonista Doroteo Gaumuch, indio quiche, fue el atleta más importante de toda la historia de Guatemala. Por ser gloria nacional, tuvo que cambiarse el nombre maya y pasó a llamarse Mateo Flores. En homenaje a sus proezas, fue bautizado Mateo Flores el estadio de fútbol más grande del país, mientras él se ganaba la vida como caddy, cargando palos y recogiendo pelotitas y propinas en los campos del Mayan Golf Club. Fin del corchete. El inventor fue el primero en advertir que este instrumento no servía para medir la inteligencia, que no puede ser medida, y que no debía ser usado para descalificar a nadie. Pero ya en 1913, las autoridades norteamericanas impusieron el test de Binet en las puertas de Nueva York, bien cerquita de la Estatua de la Libertad, a los recién llegados inmigrantes judíos, húngaros, italianos y rusos, y de esa manera comprobaron que 8 de cada 10 inmigrantes tenían una mente infantil. 3 años después, las autoridades bolivianas lo aplicaron en las escuelas públicas de Potosí. 8 de cada 10 niños eran anormales, y desde entonces hasta nuestros días, el desprecio racial y social continúa invocando el valor científico de las mediciones del coeficiente intelectual, que tratan a las personas como si fueran números. En 1994, el libro The Bell Corp tuvo un espectacular éxito de ventas en los Estados Unidos. La obra, escrita por 2 profesores universitarios, proclamaba sin pelos en la lengua lo que muchos piensan pero no se atreven a decir, o dicen en voz baja: los negros y los pobres tienen un coeficiente intelectual inevitablemente menor que los blancos y los ricos, por herencia genética. Y por lo tanto, se echa agua al mar cuando se dila... ¿The fuck? Uy, perdón, me quedé ahí callado, tengo buenos ratos que hicieron caer algo aquí fuera en un momentito. No, un momento. Creo que quedamos aquí. Al mar cuando se dilapidan dineros en su educación y asistencia social. Los pobres, y sobre todo los pobres de piel negra, son burros, y no son burros porque sean pobres, sino que son pobres porque son burros. El racismo solo reconoce la fuerza de evidencia de sus propios prejuicios. Está probado que el arte africano ha sido fuente primordial de inspiración y muchas veces también objetivo de plagio descarado para los pintores, escultores y escultores más famosos del siglo XX. Y parece también indudable que los ritmos de origen africano están salvando al mundo de la muerte por tristeza o por bostezo. ¿Qué sería de nosotros sin la música que del África vino y generó nuevas magias en Brasil, en los Estados Unidos y en las costas del Mar del Caribe? Pues para mí estaría bien, güey, porque pues para mí me daría exactamente igual, porque no me gusta ese tipo de música, pero bueno. Sin embargo, a Jorge Luis Borges y a Arnold Toynbee y a muchos otros valiosos intelectuales contemporáneos les resultaba evidente la esterilidad cultural de los negros. En las Américas, la cultura real es hija de varias madres. Nuestra identidad múltiple realiza su vitalidad creadora a partir de la fecunda contradicción de las partes que la integran, pero hemos sido amaestrados para no vernos. El racismo mutilador impide que la condición humana resplandezca plenamente con todos los colores. América sigue enferma de racismo.
De norte a sur, sigue ciega de sí. Los latinoamericanos de mi generación hemos sido educados por Hollywood. Los indios eran unos tipos con cara de amargados, emplumados y pintados, mareados de tanto dar vueltas alrededor de las diligencias. Del África solo supimos que lo que nos enseñó el profesor Tarzán, inventado por un novelista que nunca estuvo allí. Las culturas de origen no europeo no son culturas, sino ignorancias, a lo sumo útiles para comprobar la impotencia de las razas inferiores, para atraer turistas y para dar la nota típica en las fiestas de fin de curso y en las fechas patrias. En realidad, sin embargo, la raíz indígena o la raíz africana, y en algunos países las dos a la vez, florecen con tanta fuerza como la raíz europea. En los jardines de la cultura mestiza, a la vista están sus frutos prodigiosos en las artes de alto prestigio y también en las artes que el desprecio llama artesanías, en las culturas reducidas a folclore y en las religiones descalificadas como supersticiones. Esas raíces, ignoradas pero no ignorantes, nutren la vida cotidiana de la gente de carne y hueso, aunque muchas veces la gente no lo sepa o prefiera no enterarse, y ellas están vivas en los lenguajes que cada día revelan lo que somos a través de lo que hablamos y de lo que callamos, en nuestras maneras de comer y de cocinar lo que comemos, en las melodías que nos bailan, en los juegos que nos juegan, en las 1001 ceremonias secretas o compartidas que nos ayudan a vivir. Corchete. Justicia. En 1997, un automóvil de chapa oficial venía circulando a velocidad normal por una avenida de San Pablo. En el automóvil nuevo, caro, viajaban 3 hombres. En un cruce los paró un policía. El policía los hizo bajar y durante cerca de 1 hora los tuvo manos arriba y de espaldas, mientras les preguntaba una y otra vez dónde habían robado ese automóvil. Los 3 hombres eran negros. Uno de ellos, Edivaldo Brito, era el secretario de Justicia del gobierno de San Pablo. Los otros 2 eran funcionarios de la Secretaría para Brito. Para Brito, esto no tenía nada nuevo. En menos de un año le habían ocurrido 5 veces. El policía que los había detenido era también negro. Durante siglos estuvieron prohibidas las divinidades venidas del pasado americano y de las costas de África. Hoy día ya no viven en la clandestinidad y aunque siguen padeciendo desprecio, suelen recibir el homenaje de numerosos blancos y mestizos que creen en ellas, o por lo menos las saludan y les piden favores. En los países andinos ya no son solo indígenas quienes inclinan la copa y dejan caer el primer trago para que beba la Pachamama, la diosa de la tierra. En las islas del Caribe y en las costas atlánticas de la América del Sur, ya no son solo los negros quienes ofrecen flores y golosinas a Lemanyá, la diosa del mar. Del mar. Atrás han quedado los tiempos en que los dioses indígenas y negros no tenían más remedio que disfrazarse de santos cristianos para poder existir. Ya no sufren persecución ni castigo, pero son objeto de desdén para la cultura oficial. En nuestras sociedades alineadas, entrenadas durante siglos para escupir al espejo, no resulta tan fácil aceptar que las religiones originarias de América y las que vinieron de África en los navíos negreros merecen tanto respeto como las religiones cristianas dominantes. No más, pero ni un poquito menos. Religiones esas supercherías, esas paganas exaltaciones de la naturaleza, esas peligrosas celebraciones de la pasión humana, pueden parecer pintorescas y hasta simpáticas en la forma, pero en el fondo son meras expresiones de la ignorancia y del atraso. Hay una larga tradición de identificación de la gente de piel oscura y de sus símbolos de identidad con la ignorancia y el atraso. Para abrir el camino del progreso de la República Dominicana, el generalísimo Leónidas Trujillo mandó a descuartizar a machetazos en 1937 a 25,000 negros haitianos. El generalísimo, mulato, nieto de abuela haitiana, se blanqueaba la cara con polvo de arroz y también quería blanquear al país. A modo de indemnización, la República Dominicana pagó $29 por muerto al gobierno de Haití. Al cabo de prolongadas negociaciones, Trujillo admitió 18,000 muertos, los que arrojaron un total de $522,000. Mientras tanto, lejos de allí, Adolf Hitler estaba esterilizando a los gitanos y a los mulatos hijos de soldados negros de Senegal, que años antes habían llegado a Alemania con uniforme francés. El plan nazi de limpieza de la raza aria había comenzado con la esterilización de los enfermos hereditarios y de los criminales, y continuó después con los judíos. Corchete, puntos de vista /4. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India, quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte.
Según los viejos sabios de la religión colombiana del Choco, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios ante las furias del Señor. El asesino palideció de culpa y miedo, y tanto palideció que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. Fin del corchete. La primera ley de eugenesia fue aprobada en 1901 por el estado norteamericano de Indiana. 3 décadas más tarde, ya eran 30 los estados norteamericanos donde la ley permitía esterilizar a los deficientes mentales, a los asesinos peligrosos y a los violadores, y a los miembros de las categorías nebulosas como los pervertidos sociales, los adictos al alcohol o a las drogas, y las personas enfermas y degeneradas. En su mayoría, los esterilizados eran, por supuesto, negros. En Europa, Alemania no fue el único país que tuvo leyes inspiradas en razones de higiene social y de pureza racial. Hubo otros, por ejemplo, en Suecia. Fuentes oficiales reconocieron recientemente que más de 60.000 personas habían sido esterilizadas por aplicación de una ley de los años 30 que no fue derogada hasta 1936. Falta un montón, gente, falta un montón. Estamos en la página 63 y es hasta la página 77. Ok, voy a leer un poquito más y ya dejamos lo próximo para mañana también. Pero bueno, en los años 20 y 30 era normal que los educadores más prestigiosos de las Américas hablaran de la necesidad de regenerar la raza, mejorar la especie, cambiar la calidad biológica de los niños. Al inaugurar el sexto Congreso Panamericano del Niño en 1930, el dictador peruano Augusto Leguía puso el acento en el mejoramiento étnico, haciéndose eco de la Conferencia Nacional sobre el Niño del Perú, que había lanzado un grito de alarma ante la infancia retardada, degenerada y criminal. 6 años antes, en el Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Chile, habían sido numerosas las voces que exigían seleccionar las semillas que se siembran para evitar los niños impuros, mientras el diario argentino, La Nación, editorializaba sobre la necesidad de velar por el porvenir de la raza, y el diario chileno, El Mercurio, advertía que la herencia indígena dificulta por sus hábitos y su ignorancia la adopción de ciertas costumbres y conceptos modernos. Uno de los protagonistas de ese congreso en Chile, el médico socialista José Ingenieros, había escrito en 1905 que los negros, oprobiosa escoria, merecían la esclavitud por motivos de realidad puramente biológica. Los derechos del hombre no podían regir para estos seres simiescos que parecen más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Según Ingenieros, maestro de juventudes, estas piltrafadas de carne humana tampoco debían aspirar a la ciudadanía, porque no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. En términos no tan desaforados, se había expresado unos años antes otro médico, Raimundo Nina Rodríguez. Este pionero de la antropología brasileña había comprobado que el estudio de las razas inferiores ha proporcionado a la ciencia ejemplos bien observados de su incapacidad orgánica cerebral. Último corchete. Así se prueba, por lo menos por ahora, así se prueba que los indios son inferiores, según los conquistadores de los siglos XVI y XVII. Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe porque son holgazanes y se niegan a trabajar. Andan desnudos como si todo el cuerpo fuera cara porque los salvajes no tienen vergüenza. Ignoran el derecho de propiedad y comparten todo y carecen de afán de riqueza porque son más parientes del mono que del hombre. Se bañan con sospechosa frecuencia porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. Creen en los sueños y obedecen a sus voces por influencia de Satán o por pura estupidez. ¿Es libre la homosexualidad? La virginidad no tiene importancia alguna porque son promiscuos y viven en la antesala del infierno. Jamás golpean a los niños y los dejan andar libres porque son incapaces de castigo ni doctrina. Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer porque son incapaces de dominar sus instintos. Adoran a la naturaleza a la que tienen por madre y creen que ella es sagrada porque son incapaces de religión y solo pueden profesar la idolatría. Fin. Ok, ahora haría una reflexión, pero como técnicamente no terminamos el módulo de hoy, la voy a dejar para mañana porque también es bastante larga. Hay mucho de qué hablar, porque prácticamente sería como terminar el libro, por así decirlo. Entonces tendría que también dar una pequeña reflexión acerca de todo el libro, y eso ya lo dejaré para mañana. Por el momento, tomen este momento para reflexionar por sus cuentas, escuchen algo de música, relájense, disfrútenla, respiren de nuevo, 4 segundos de inhalación, y soltamos. ¿Listo? Entonces eso.
De momento, solo disfruten de la vida, traten de no dejarse llevar por sus miedos, busquen ayuda si es que se sienten extremadamente superados y siempre traten de no rendirse. Yo ya lo he dicho muchas veces, respeto mucho la decisión si es que deciden rendirse, pero siempre traten de recordar todo lo que les puede ofrecer el mundo, las personas que los aman y todo lo que han logrado también, muy importante. Muchas gracias y buenas noches. Nunca dejen de ser valientes. Amén. Yeah.